Kurenai frunció el ceño. Esto no se parecía en nada a lo que ella esperaba. Pero tú eres el Hokage. Tu palabra es ley. Lo es, hasta cierto punto. En realidad, el Hokage simplemente muestra el camino a los aldeanos y a los shinobi. Depende de ellos seguir su liderazgo. Las dos mitades de la ecuación deben trabajar juntas si se quiere lograr algo. ¿Y en el caso del niño? Ella preguntó. Kurenai tenía la sensación de que sabía a qué se refería, pero necesitaba estar seguro. Puedes llevar el buey al río, pero solo beberás si así lo desea. Los ancianos de la aldea y los jefes de clan me piden que ejecute al niño o, en su defecto, que lo expulse de la aldea. Me niego. Para hacer esto les digo que el niño es el legado de Yondaime, y que deseaba que el niño fuera visto como un héroe, porque es el carcelero del Kyuubi. Ellos asienten y están de acuerdo conmigo, luego cuando van a casa se lo dicen a sus subordinados. Evitar al chico. Pero, si están desafiando tus órdenes, tú eres el Hokage. La cafeína en la sangre de Kurenai la mantenía despierta, pero también hacía que sus pensamientos temblaran como insectos de agua mientras luchaba con el alcance de esta traición. No hacen nada para desafiarme abiertamente, le aseguró Sarutobi. Se han vuelto demasiado cautelosos para eso. Los aldeanos han intentado matar al niño en numerosas ocasiones, solo para ser frustrados por los Anbu. Peor aún, ha habido shinobi, enloquecidos por su dolor, que también buscaron la vida del niño. Sus ojos se endurecieron. Corrieron el mismo destino. Pero ahora están de acuerdo con sus bocas y desobedecen con sus corazones. El Hokage puede decirle a alguien que trate al niño apropiadamente, pero a menos que yo o uno de mis subordinados esté junto a esa persona, no lo harán. Hacer algo que sienten que se les ha impuesto. Konoha siempre ha impuesto menos restricciones a la vida privada de sus habitantes, pero parece que esta libertad tiene una desventaja. Kurenai se encontró sentada en una de las sillas frente al escritorio del Hokage. Ni siquiera se dio cuenta de cuándo se había sentado. Entonces me estás diciendo que los aldeanos y una buena parte de los shinobi, están tan decididos a abusar de Naruto que lo harán a tus espaldas. Básicamente tienes una desobediencia civil generalizada en lo que respecta al chico. Sarutobi asintió. Esa es una manera de resumirlo. Los aldeanos miran al niño y ven un reflejo de sus miedos. Los shinobi ven un reflejo de su pérdida. No lo verán como algo diferente hasta que pueda tocar sus corazones y hacerles ellos ven la verdad. Creo que un día Naruto demostrará su valía ante la aldea, y aquellos que lo despreciaron en el pasado se arrepentirán de todo corazón de sus acciones. ¿Remordimientos? Kurenai preguntó bruscamente. Los arrepentimientos futuros no significan nada para él en este momento. Es un milagro que no haya huido o haya comenzado a matar a todos los que conoce. Estos idiotas tendrán suerte de no convertirlo en una profecía autocumplida con sus propias acciones. ¿No sería más amable despedirlo? ¿Dejarlo crecer en algún pueblo aislado donde nadie sepa quién es? No, dijo el Hokage en tono firme. Naruto es de Konoha. El Yondaime deseaba que él fuera el héroe de la aldea, no el paria exiliado. Levantó la mano cuando Kurenai comenzó a hablar. Incluso si fuera más amable, hay otras razones por las que debe quedarse. Hay rumores de un grupo que ha estado buscando información sobre los Jinchuriki. No se sabe por qué quieren esto, pero Naruto está mejor en Konoha y aprendiendo. Defenderse. Por eso fue admitido en la Academia Ninja de Konoha. En realidad quería asistir, el Hokage dio una leve sonrisa. Estaba bastante decidido a convertirse en shinobi, según recuerdo. Solo me aseguré de que nadie le impidiera asistir. No, pero lo sabotearon en cada oportunidad, ¿no? Kurenai sabía que se suponía que un Jonin debía permanecer tranquilo y lógico en todo momento, pero su frustración con lo que estaba aprendiendo lo puso a prueba. Aún así lo superó, ¿no? Esa suave sonrisa todavía estaba en el rostro del Hokage. Y su sensei le otorgó su Itaite, un hombre que perdió a toda su familia a manos del Kyuubi. Hizo una pausa por un momento, mirando a Kurenai directamente a los ojos. Y ahora él te tiene a ti. De repente, Kurenai sintió como si acabara de pasar algún tipo de prueba. Estabas esperando que viniera aquí hoy, ¿no? Él asintió. Aunque tal vez no sea tan temprano. Tuve que levantarme para encontrarme con Gai. El taijutsu de Naruto necesita mucho trabajo extra. Acepté trabajar con Tenten en Genjutsu, en lo cual Gai no tiene remedio. Se mordió la lengua después de decir eso. Técnicamente, los Honins eran responsables de entrenar a sus propios genins.
No había una regla específica contra lo que había hecho, pero definitivamente iba contra la costumbre. El Hokage se rió a carcajadas, lo que la sorprendió. Confía en Yui Kurenai para romper las reglas de tal manera que nos hagamos preguntar por qué no lo habíamos hecho hace mucho tiempo. Kurenai se encogió de hombros, un poco incómoda con su humor. Tenía sentido. Gai es el mejor instructor de taijutsu que conozco. Es mejor dedicar su tiempo a eso que a intentar enseñar genjutsus, algo que yo puedo hacer mejor. Veo la lógica de tu plan. La mayoría de los honins no admitirían que alguien más pueda enseñar una materia mejor que ellos. Mi objetivo es que mis genins estén lo mejor preparados posible antes de llevarlos fuera de los muros de Konoha. Todos sabemos cómo, lo inesperado, siempre puede suceder. No quiso sonar amargada, pero sus palabras aún así salieron de esa manera. ¿Aún piensas en ese día? No era una pregunta que su Hokage estuviera haciendo. Aún no hay respuestas para lo que pasó. Su voz estaba cubierta de una profunda tensión, como un cable de acero que gradualmente se tensa. ¿Quieres decir que no hay respuestas que aceptes? A pesar de sus palabras, la voz del Hokage era suave. Parecía estar más triste que cualquier otra cosa. Algunas cosas traspasan los límites de la coincidencia, y todos sabemos quién se benefició más de tal tragedia. El cable empezó a vibrar. Pero no hay pruebas. ¿Es eso una indicación de inocencia? ¿O astucia? No importa. Tengo otro equipo con alguien a quien preferiría ver bajo tierra. No voy a correr ningún riesgo esta vez. Esa negativa a correr riesgos fue la razón por la que se encontró parada afuera de la torre del Hokage en este momento, esperando a su alumno. Y sintiendo que su dolor de cabeza empeoraba cada vez más. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho. Poco antes de la hora 9, una mancha naranja apareció a lo lejos, rebotando sobre los tejados. Ella observó atentamente, pero no parecía haber nadie persiguiéndolo, lo cual fue un alivio. Esperaba que dejara de cometer bromas todo el tiempo, especialmente si lo mantenía demasiado ocupado como para aburrirse. Naruto aterrizó en cuclillas frente a ella, sonriendo como un loco. Ella le levantó una ceja. ¿Cuál es la prisa? Ella preguntó. Sí, ayer dijiste que un equipo de exploración necesitaba huir mucho. Así que pensé que sería un buen entrenamiento viajar lo más rápido posible. Kurenai asintió. Y tu alarma no sonó y apenas te despertaste a tiempo para llegar aquí. Naruto rió inquieto y se rascó la nuca, un poco avergonzado. Ella se rió un poco mientras le hacía un gesto para que caminara con ella. Bueno, hoy también necesitaremos conseguirte una buena alarma. Mañana empezarás a levantarte a las 5 de la mañana. Las 5 en punto. ¿Por qué? Los ojos de Naruto se abrieron como platos y su boca se abrió cómicamente. Porque es entonces cuando Gai Sensei hace entrenamiento adicional de taijutsu con su alumno, Lee. ¿Te unirás a ellos todos los días que estemos en Konoha, entiendes? ¿No vas a entrenarme? Preguntó, sonando un poco confundido y decepcionado. Seguirás entrenando conmigo con el resto del equipo en nuestros horarios normales de reunión. Este es un entrenamiento adicional. Trabajarás con Maito Gai porque es uno de los mejores maestros de taijutsu que conozco. Él podrá demostrar cosas que no necesariamente puedo hacer. Dio 2 pasos antes de darse cuenta de que Naruto se había detenido en seco. ¿No eres tú mi sensei? Preguntó, perplejo. Sí, lo soy. Aunque probablemente también deberías llamar a Gai Sensei. A pesar de lo que puedas pensar, no es una debilidad admitir que otra persona es mejor que tú en algo. En muchos sentidos, es una fortaleza. Gai es la mejor persona para enseñarte taijutsu, y les mostraré a sus alumnos los puntos más finos del genjutsu. Es por eso que los shinobis trabajan mejor en equipos, Naruto. Cada uno tiene diferentes fortalezas y debilidades. Su mejor efecto es la verdadera prueba de un líder. Especialmente un Hokage, ¿entiendes? Naruto la miró fijamente por un momento antes de comenzar a asentir. Bien. Entonces te reportarás a Gai en el área de entrenamiento 23 todas las mañanas a las 6 los días en que tanto su equipo como el nuestro estén en Konoha. También te avisaré con anticipación antes de comenzar a trabajar en genjutsus. Sus estudiantes probablemente únete a nosotros para esas sesiones de entrenamiento. Ahora, quiero que obedezcas las instrucciones de Gai cuando trabajes con él, pero por lo demás sigues siendo mi alumno. Antes de que hagas cualquier cambio que se extienda más allá de tus sesiones de entrenamiento con Gai, me gustaría. Primero debes consultarme, ¿de acuerdo? No quería socavar la autoridad de Gai, pero no le permitiría vestir a su alumno como un clon de él mismo.
Un rogle fue suficiente. Naruto asintió, un poco menos seguro de sí mismo esta vez. Bien. ¿Trajiste tu dinero? Naruto asintió y sacó una billetera con forma de rana que estaba repleta de billetes Ryou doblados. Ella parpadeó, un poco impresionada de que hubiera logrado ahorrar tanto. Pero supuso que eso no era tan difícil de hacer cuando pocos dueños de tiendas tenían algo que ver con él. Entonces vayamos a ello. Tenemos menos de 3 horas antes de reunirnos con los demás. Se detuvieron para un almuerzo rápido antes de dirigirse al campo de entrenamiento 19. En ese momento, el dolor de cabeza de Kurenai todavía no se había disipado. Las compras en sí no ayudaron. Como esperaba, tuvo que recurrir a algunas amenazas bastante viles para que los comerciantes cooperaran. Incluso entonces sorprendió a 2 de ellos deliberadamente cobrando de más al niño. La mirada increíblemente sorprendida en el rostro del chico cuando habló en su defensa le hizo aún más difícil controlar su temperamento. «Puedo negarme a servir a quien quiera», gruñó un anciano particularmente amargo, y luego escupió al suelo frente a ellos. «Naruto es un shinobi de la hoja. ¿Tiene la opción de defenderte o no si la aldea es atacada?» Ella respondió. «No tienes por qué amenazarme». ¿En qué estaban pensando al convertir a una chica tonta en un Jonin? Kurenai miró fijamente al anciano mientras la temperatura dentro de la tienda de armas parecía bajar 20 o 30 grados. Incluso Naruto retrocedió mientras los otros clientes huían. Esta pequeña niña tonta está actuando bajo las órdenes directas del propio Hokage. Eso significa que puedo hacerte cualquier cosa que quiera, ya que estás actuando en contra de sus deseos. Puedo enviarte a un recorrido de 30 minutos por el nivel más bajo de Yomi. Cuando termine contigo, nadie te reconocerá, suponiendo, por supuesto, que todavía estés cuerdo. Sería mucho más fácil volverte loco y luego tomar lo que queremos, ¿no lo sería? ¿Eso, Naruto? Kurenai-sensei. No quiero que nadie diga que soy un ladrón. No podía decir si Naruto sabía que estaba mintiendo o no. Esto, por supuesto, aterrorizó aún más al comerciante. Tienes suerte de que a mi alumno le importe su reputación. Es lo suficientemente ingenuo como para pensar que un viejo tonto como tú podría eventualmente aprender la lección y verlo tal como es. Tú y yo sabemos que eso nunca sucederá. Después de todo, eras suficientemente idiota como para insultar a un Jonin en su cara, ¿verdad? Estaba un poco exagerada, pero el viejo Baka había decidido jugar con la kunoichi equivocada esta mañana. Ese sí. Quiero decir, ¡no! Quiero decir, el anciano estaba balbuceando de miedo ahora. Incluso una intención asesina extremadamente débil de su parte casi lo había destrozado. Vamos, Naruto. Por muy estúpido que sea este viejo, probablemente haya afilado los mangos de su kunai en lugar de las puntas. Mientras se dirigían a otra tienda, una dirigida por el padre de uno de los genins de Gai, ella habló en voz baja con su alumno. ¿Notas cómo el miedo y la ignorancia parecen ir de la mano en las personas? Una persona con uno, por lo general tiene una buena porción del otro, y como tal es fácilmente afectado por el genjutsu. Te odia, solo porque tiene miedo, y su miedo necesita una salida. ¿Por qué me dices esto, sensei? Debido a esto, la ignorancia y la cobardía nunca serán completamente erradicadas de los corazones de los hombres. Incluso si te conviertes en Hokage, habrá algunas personas que todavía se negarán a aceptarte. Hay más de unas pocas personas en Konoha que no lo hacen. Aceptar el Sandaime tampoco. De todos modos, más de lo que habría pensado antes de esta mañana. Naruto asintió lentamente. Es posible que sus ojos se hubieran oscurecido un poco y ella se sintió avergonzada de sí misma por empañar sus sueños, incluso si eso lo salvaría de futuras decepciones. Dicho esto, continuó, lo que acabo de hacer no es algo que deba hacerse a la ligera. Había un elemento de intimidación en la forma en que traté a ese anciano, y eso no es algo que un shinobi debería estar haciendo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Dijo, haciendo la pregunta obvia. Primero, quería demostrarte algo. Segundo, estaba actuando directamente contra la voluntad del Hokage, lo cual es criminal en el mejor de los casos y traición en el peor. Tercero, insultó mi género. ¿Género? Preguntó Naruto. El niño estaba lleno de preguntas, pero en cierto modo eso hacía que fuera más fácil enseñarle. Algunas personas piensan que los hombres son inherentemente superiores a las mujeres. Naruto solo la miró, obviamente desconcertado. Mira, ¿a cuál de tus compañeros de equipo preferirías enfrentar en una pelea seria? Oh. Hinata, por supuesto. ¿Qué quieres decir con por supuesto?
Kurenai preguntó en un tono engañosamente suave. Bueno, Shino es más grande y golpea más fuerte. ¿Pero no dolería más el Hyuken de Hinata? Tal vez, pero no creo que lo use con un compañero de equipo. Kurenai suspiró. Está bien entonces, fuera de nuestro equipo. Dime, ¿preferirías enfrentarte a Sasuke o Sakura? El niño se estremeció visiblemente. Ese Sasuke. Kurenai se detuvo en seco. ¿Naruto preferiría enfrentarse al genio Uchiha? Tal vez todavía tenía miedo de ofender a la persona que le gusta, ¿por qué? Ella le preguntó. Sakura golpea muy fuerte cuando está enojada, susurró Naruto. Está bien, después de todo está siendo objetivo, reflexionó Kurenai, tal vez haya esperanza para él después de todo. A Asuma no le fue tan bien. De camino a la otra tienda de armas, pasó junto a un sastre que tenía un cartel en el frente proclamando su gran inauguración. Ella cambió su itinerario en el acto y se alegró de haberlo hecho. El propietario, un hombre llamado Ikitaro, había emigrado recientemente de Wave Country, con la esperanza de comenzar de nuevo después de que la depresión económica arruinara su antiguo negocio. Como esperaba, el hombre no sabía nada sobre el pasado de Naruto y estaba encantado de que uno de sus primeros clientes nuevos fuera un shinobi de Konoha. Ikitaro tenía algunas ideas que le gustaban a Kurenai, aunque ella tenía algunas sugerencias, basadas en lo que sabía sobre los métodos de entrenamiento de Gai. ¿Pesas? ¿En serio? ¿Con qué fuerza deberían reforzarse esas costuras entonces? Preguntó el joven. Kurenai le dio a Naruto una mirada especulativa. Yo usaría el material más pesado que tengas, respaldado con cuero grueso para las costuras y las inserciones. Su instructor tiende a aumentar la carga a medida que se acostumbra. Naruto no parecía muy entusiasmado con lo que ella estaba sugiriendo, justo hasta que mencionó que eso lo haría más rápido y más fuerte que Sasuke. En ese momento habría aceptado alegremente que le prendieran fuego. Ikitaro aún no tenía otros clientes y trabajó increíblemente rápido, modificando algunas prendas pesadas que ya estaban cerca del tamaño correcto. Cuando terminaron, a Naruto no le quedaba ni un trozo de naranja. Llevaba pantalones gruesos hechos de un material verde oscuro, con una chaqueta a juego. Ambas piezas eran reversibles, siendo el forro de un gris neutro. La idea era que cuando viajaba a algún lugar con poca o ninguna vegetación, el color gris sería menos llamativo. Las rodillas y los codos estaban reforzados con acolchado. Ikitaro también incluyó, por sugerencia suya, una tela gris oscuro que Naruto podía envolver alrededor de su cabeza y meter debajo de su itaite para ocultar su cabello rubio brillante. Debajo de la chaqueta llevaba una camiseta negra y una funda de shuriken atada a cada muslo. También llevaba una bolsa de armas sujeta al cinturón en cada cadera. Kurenai notó que Naruto realmente no parecía favorecer ninguna de las dos manos cuando peleaba. Algunas tareas parecía hacerlas con la mano derecha y otras con la mano izquierda. Era más que probable que fuera ambidiestro, un rasgo raro y útil, especialmente para un shinobi. Aunque nadie se molestaría en darse cuenta, reflexionó con amargura, sería mejor no armar un gran escándalo al respecto. Eso solo demostraría que nadie había prestado atención antes. También le compraron una mochila de viaje grande. Dado que es casi seguro que Gai lo haría trabajar con pesas en su cuerpo como decidió que parte de ese peso adicional también podría tomar la forma de armas y equipos adicionales. Un día podría ser llamado a cargar a un compañero de equipo herido, tal como ella. Kurenai cortó despiadadamente esa línea de pensamiento. Naruto estaba extrañamente callado mientras se miraba en el espejo. Era difícil para ella saberlo desde ese ángulo, pero él parecía estar frunciendo ligeramente el ceño. Ella se paró directamente detrás de él para que pudiera ver su rostro en el espejo mientras asentía con aprobación. Ahora pareces un shinobi serio. Él asintió, pero todavía parecía un poco triste mientras le pagaba a Ikitaro y metía su viejo mono en la mochila. El comerciante parecía un poco inseguro sobre el cambio en su otrora exuberante cliente, pero aún así se inclinó y los invitó a regresar si Naruto necesitaba alguna reparación o alteración. ¿Pasa algo, Naruto? Sacudió la cabeza. Me siento raro. Cuando me miro con esta ropa tengo una sensación extraña en el estómago y sé que no es leche caducada. Kurenai estaba bastante segura de que no quería saber más sobre su último comentario. Tal vez has empezado a asimilarlo, Naruto. Te graduaste de la academia y te convertiste en un genin. Pronto estarás haciendo misiones, y algunas de ellas serán peligrosas. Tal vez la ropa nueva representa esa seriedad. Naruto asintió lentamente. ¿Está bien sentir miedo por eso? Sería estúpido no hacerlo.
Todo shinobi que va a una misión lo hace sabiendo que algo podría acabar con su vida. Pero la vida se trata de riesgos, ¿no? Así que trabajamos, nos entrenamos y hacemos todo lo que podemos. Puedo estar preparado para lo que viene. Haré lo que pueda para mantenerlos a ustedes tres vivos y a salvo, y usted también me ayudará a mantener a Shino y Hinata a salvo. ¿Qué pasa con ellos, Sensei? Me ayudarán a mantenernos seguros unos a otros, y a ti también. Entonces, ¿quién te mantiene a salvo? Kurenai sonrió. Ese es mi trabajo. Hay una razón por la que envían un Jonin con cada equipo Genin, y no es solo para hacerte comportar. Naruto frunció el ceño ante esto pero no dijo nada. Como esperaba Kurenai, la siguiente tienda de armas que visitaron tenía un propietario más agradable. Una vez que mencionó que Naruto estaría entrenando con el sensei de su hija, él fue aún más amigable. Tenten no está aquí ahora, explicó mientras miraba a Naruto especulativamente. ¿Tienes alguna preferencia de arma especial? Preguntó. Naruto negó con la cabeza. Solo kunais y shuriken. El hombre asintió pensativamente. Probablemente sea mejor obtener más de tu crecimiento total antes de comprometerte con algo. ¿En realidad? Naruto lo miró confundido. El hombre asintió. A menos que planees entrenar con una amplia variedad de armas, dijo, con su sonrisa orgullosa e inconfundible al pensar en su hija, es mejor ver en qué tamaño es probable que termines. Algunas armas funcionan mejor para armas relativamente más grandes. Algunas personas funcionan mejor para shinobi que generalmente son más pequeños que sus oponentes. Incluso un tetsubo reducido es menos efectivo si eres más pequeño que todos los que luchas. De manera similar, tratar de atrapar a un oponente mucho más pequeño y más rápido con un Manriki Gusari puede serlo. Un ejercicio de frustración. La mayoría de los shinobi de tu edad simplemente se quedan con los kunai hasta que encuentran algo que realmente les atrae. Naruto asintió pensativamente. Luego frunció el ceño. ¿Qué son un tetsubo y un maniki hitari? El hombre hizo una mueca y luego se rió. Un tetsubo es un garrote forrado de hierro, hecho de roble pesado y de alrededor de 6 pies de largo. Es un arma muy pesada, pero golpean muy fuerte. Requiere buen equilibrio y mucha fuerza para usarlo bien. El Manriki Gusari es un cadena con un mango con peso en cada extremo. Es difícil de usar, pero muy útil para enredar a los oponentes. Kurenai habló antes de que Naruto agotara su bienvenida. Necesitará 2 juegos completos de kunai y shuriken. Los que había usado en la academia estaban desafilados y cubiertos de muescas y hendiduras, evidentemente habían sido forjados con acero inferior. Sin duda, también había pagado más por ellos, dada la forma en que fruncía el ceño ante los precios expuestos. ¿Llevas etiquetas explosivas? Preguntó antes de que Naruto pudiera preguntar por qué sus precios eran tan bajos. Ella no quería que él buscara venganza de los comerciantes por su cuenta. Su idea funcionó mejor de lo que pensaba cuando la cabeza de Naruto se levantó de golpe. Recordó a Matai hablando de que a los hombres siempre les gustaban las cosas que explotaban y tenían que obligarse a tragar. Acabo de recibir un nuevo estuche del Sumijin. Probé uno atrás, solo para estar seguro. Se encendió exactamente 3 segundos después de que mi chakra lo activara y produjo una bola de fuego de buen tamaño. Fácilmente 3 metros de ancho. Los ojos de Naruto se iluminaron con entusiasmo y Kurenai tuvo que impedir que gastara el resto de su dinero en el explosivo Ofuda. La palabra mágica, por supuesto, fue ramen, y una sugerencia de que tal vez quisiera ahorrar algo de dinero si el equipo se reuniera después de la práctica para cenar temprano. La mención de comida también produjo un gruñido bajo en el estómago del niño que fue audible para todos los que estaban cerca. Naruto parecía avergonzado, pero el comerciante solo se rió y le recomendó un restaurante cercano. Recuerdo cómo era cuando tenía su edad. Nunca pensé que dejaría de tener hambre. Naruto se rió entre dientes ante eso y Kurenai decidió que le enviaría al hombre todos sus asuntos en el futuro. La vieja cabra con la tienda cerca de la torre del Hokage merecía cerrar y rir de hambre. La mañana de Hinata parecía pasar lentamente, muy parecida al gusano que observaba mientras estaba sentada en el jardín. Esa noche había dormido mal, demasiado emocionada para relajarse. No podía creer su fortuna al ser colocada en un equipo con Naruto-kun. El resto del día había transcurrido un poco confuso. Sabía que no había estado adecuadamente concentrada durante el entrenamiento de Taijutsu. Shino logró mantenerla a raya sin dificultad. Naruto también era tan rápido como ella, aunque un poco menos preciso en sus movimientos.
En circunstancias normales, habría estado un poco preocupada por discutir con el chico que admiraba, preguntándose si él se impacientaría con su debilidad. En cambio, él pareció disfrutarlo bastante, sonriendo mientras intercambiaban golpes y sacando el labio inferior cuando ella logró conectar. Ella trató de no prestar atención cuando él hizo eso, porque encontró adorables sus falsos enfurruñamientos y sus chillidos kawaii. En medio de la práctica de taijutsu no era algo que se suponía que un guerrero Hyuga debía hacer. Por la forma en que Naruto disfrutaba del entrenamiento, ella se preguntaba por qué él nunca se unía a los otros niños después de la escuela cuando se reunían, a veces con los padres supervisando, para practicar más, y para presumir un poco. A ella, por supuesto, no se le permitía hacer tales cosas, ya que su padre no lo aprobaría. Los secretos del Hyuken, el estilo de taijutsu Genlefis de su familia, no estaban destinados a exhibirse frente a los plebeyos. Hinata a veces se preguntaba quiénes en la aldea, fuera de su familia, no eran considerados plebeyos, pero no había tenido el valor de preguntarle a su padre. Al menos sus deberes como shinobi estaban claros. Si Kurenai-sensei quería que ella entrenara con sus compañeros de equipo, entonces hizo bien en hacerlo. Padre no podía desaprobar que ella siguiera una orden directa, aunque a veces ella se lo preguntaba. Hinata había aprendido, desde muy joven, a desconfiar de los estados emocionales de los demás y a leerlos como un medio de autodefensa. Era mejor evitar a su padre cuando estaba enojado o frustrado. De lo contrario, verla podría recordarle su historia de fracasos y podría decidir ponerla a prueba de alguna manera nueva. Sabía que él solo estaba tratando de encontrar algún aspecto de su vida en el que ella no fuera una completa decepción para él, pero últimamente estaba empezando a desear que él simplemente se diera por vencido con ella. Le dolía demasiado tener la esperanza de que de algún modo pudiera ganarse su aprobación esta vez, solo para que se la arrancaran brutalmente del corazón cuando invariablemente volvía a fracasar. Sabía que su vida era un largo legado de fracasos, pero con suerte, si entrenaba duro, podría encontrar alguna manera de marcar la diferencia. Quizás podría morir con valentía en una misión, como la heroína de un libro que había leído una vez. De esa manera al menos sus fracasos terminarían y tal vez de alguna manera su muerte significaría algo. Tal vez si lo hiciera lo suficientemente bien, su padre no la consideraría una pérdida de vida. Frunció el ceño al reconocer la espiral descendente que habían tomado sus pensamientos. Últimamente esto ocurría cada vez con más frecuencia y le resultaba un poco inquietante. Otra cosa más que le estaba yendo mal. Las otras kunoichis no pensaban así, ¿verdad? ¿Qué le pasaba? Ella apretó los dedos mientras fruncía el ceño. ¿En qué estaba pensando antes de distraerse con los fracasos? Sí. Padre no podía desaprobar que ella siguiera las órdenes de Kurenai-sensei. Se les instruía constantemente sobre las leyes de los shinobi en la Academia Ninja de Konoha, y la obediencia al superior era primordial. Esto estaba tan arraigado en el camino de los shinobi que si su comandante le ordenaba hacer algo que violara las leyes de la aldea, entonces su comandante sería responsable ante los ojos de la ley. Pero también sintió algo entre su padre y Kurenai-sensei cuando la enviaron a la academia. Algo que ella estaba casi demasiado distraída por su mortificación como para darse cuenta. Había una tensión allí, una tensión inesperada. Kurenai-sensei nunca quitó los ojos de Otousan, y su padre pareció reaccionar hacia ella con mayor desdén del que normalmente mostraba hacia un Chunin que no era un Hyuga. Reflexionar sobre esa dinámica fue menos doloroso en ese momento que pensar en las palabras de su padre cuando la desechó como si fuera basura. También era divertido pensar en sus últimas reacciones ante la noticia. 2 noches atrás, él la había mirado fijamente cuando ella anunció que había aprobado el examen Genin. Luego le preguntó cuál había sido su clasificación en la clase. Estaba tan feliz de haber aprobado que no pensó en preguntar sobre la clasificación de las clases después. Él frunció el ceño cuando ella trató de explicar esto, diciendo con voz fría que para un Hyuga pasar como algo que no fuera el mejor de la clase era un fracaso en sí mismo. Había visto la chusma que estaban admitiendo estos días y no estaba nada impresionado. Debería ser muy simple para la heredera Hyuga distinguirse de la escoria común, si lo intentara. Hinata estaba avergonzada por no haber anticipado la petición de su padre. Había olvidado el lugar que ocupaba su familia al frente del pueblo. Por supuesto, simplemente aprobar no sería suficiente para ganarse su aprobación. Ayer, después del almuerzo, le preguntó a Iruka Sensei en el pasillo si podía saber su clasificación dentro de la clase.
Él la miró durante un largo momento y luego le explicó que esa información se consideraba clasificada en el pueblo. Comenzó a explicar por qué quería saber cuando Iruka sugirió, con voz amable, que Yashi-sama era más que bienvenido a reunirse consigo mismo o con cualquier otro instructor de la academia si deseaba conocer los detalles de su actuación. Ante esto, Hinata simplemente se puso roja y se inclinó, balbuceando disculpas. Sabía que su padre no perdería el tiempo en venir aquí en persona para enterarse de sus fracasos, pero su reacción la noche anterior fue aún más extraña. Le preguntó si la habían asignado a un Jonin para misiones o si le habían asignado algún otro deber. Cuando ella dijo que estaría en un equipo bajo el mando de Yui Kurenai, él se quedó muy quieto. Vio algo oscuro brillar detrás de sus ojos vacíos y sintió una repentina oleada de terror. Nunca antes había visto pelear a su padre. Estaba envuelta en mantas cuando su padre mató al secuestrador de Kumo. Pero ahora había visto un destello de su intención asesina y lo encontró tan aterrador como había imaginado. Tan rápido como apareció, desapareció. Luego preguntó quiénes eran sus compañeros de equipo. No reaccionó ante Aburame Shino, pero cuando ella mencionó a Uzumaki Naruto, el fuego oscuro detrás de sus ojos blancos y vacíos regresó, pero esta vez fue aún más fuerte. Su intención asesina hizo que lo que ella sintió antes pareciera un leve destello de irritación. Preguntó si había algún problema, con una voz temblorosa por la que se odiaba a sí misma. Él respondió ordenándole que se bañara y se retirara a pasar la noche. Ella no tenía tanta hambre de cenar, pero estaba desconcertada por su insistencia en que se limpiara. Normalmente se duchaba todas las mañanas y en realidad no había sudado tanto durante el día. Ahora no iba a conocer a su nuevo equipo hasta el mediodía, así que se levantó lo más temprano que pudo y se dirigió al jardín después de vestirse. Según los sirvientes mayores, el jardín había sido el orgullo y la alegría de su madre, y rara vez lo frecuentaban por las mañanas. Como tal, se había convertido en un refugio para ella. Aquí podría sentarse y pensar. Aquí podría intentar desentrañar la maraña de pesadilla de decepciones y fracasos en la que se había convertido su vida. Miró hacia el sol y calculó que ya eran casi las 11. Se levantó del banco de su madre y salió del complejo Yuga. Aburame Shino no estaba muy seguro de qué hacer con su equipo. Era lógico que lo asignaran a un equipo de reconocimiento. Sus habilidades eran bastante adecuadas para ese papel. Shino era un gran creyente en la lógica. También era dolorosamente consciente de que su creencia en la racionalidad lo colocaba firmemente en minoría tanto entre sus compañeros shinobi como entre los residentes de Konoha en general. Realmente no entendía por qué estaba rodeado de gente que insistía en manejar sus asuntos de maneras tan increíblemente descuidadas. Basaron las decisiones más importantes de sus vidas en razonamientos emocionales, mal pensados e invariablemente falaces. Se aparearon, formaron familias y comenzaron carreras, todo sin pensar en el resultado final. Las colmenas se gestionaron de forma mucho más inteligente. Sus objetivos eran bastante espartanos, pero por eso más sencillos. Cría a las crías para que continúen con la colonia, localiza y recupera comida para sustentar a los miembros, protege a la reina para que pueda seguir poniendo huevos. Sencillo, pero lógico. El sistema de prioridades de una colmena de insectos nunca estuvo sesgado. El ego y las emociones nunca los obligaron a hacer estupideces. Admiraba su concentración y dedicación a sus objetivos. A pesar de su propia racionalidad y deseo de mantener un enfoque objetivo, ¿cómo terminó en esta situación? Se asoció con dos de los genins más emocionales y erráticos de su clase. Las habilidades de Uzumaki Naruto no siguieron una progresión sensata. Reprobó el examen porque era singularmente incapaz de crear un bunshin aceptable. Pero ayer, de alguna manera era un genin y, además, era capaz de utilizar la técnica mucho más exigente de Kage Bunshin. Había algo bastante extraño en el chico, algo que iba mucho más allá de ser simplemente un payaso en la academia. Sus insectos Kika eran inusualmente cautelosos a la hora de estar demasiado cerca de su cuerpo. Algo en él les olía extraño, pero no podían explicar realmente qué era. Solo eso ya sería motivo de preocupación. Las cosas que no podían clasificarse fácilmente eran invariablemente peligrosas. La idea de que la rubia sonriente y obsesionada con el ramen fuera peligrosa era ridícula, pero el principio aún se mantenía. Tenía un secreto y, para un shinobi, los secretos pueden matar. Por otro lado, Yuga Hinata era demasiado fácil de comprender. Tenía una obsesión obvia con su compañero de equipo, Naruto.
Para darle crédito, parecía inteligente en otros temas y aparentemente todas las mujeres de su edad estaban obsesionadas con al menos un miembro del género masculino. Aunque Naruto era más difícil de comprender en ese papel que el heredero Uchiha, era igualmente irritante tener que lidiar con él. Cuando señaló las lagunas obvias en su variedad de habilidades, la Kunoichi expresó una fe inquebrantable en que el objeto de su afecto no los defraudaría. Ella creía que de alguna manera él adquiriría mágicamente las habilidades que se le habían escapado a lo largo de sus años en la academia. Si bien el trabajo duro podría, de hecho, compensar algunos déficits de capacidad, su confesión de que Naruto nunca los decepcionaría fue nada menos que ridícula. La absoluta irracionalidad de la situación lo dejó mirando de reojo a su instructor Jonin. Yui Kurenai fue ascendida recientemente al rango Jonin, y este iba a ser su primer equipo de genis. Sin embargo, le resultaba difícil de creer que una especialista en genjutsu con su reputación de inteligencia simplemente eligiera a su equipo al azar. Tenía que haber alguna razón más profunda para que los tres estuvieran juntos de esta manera. Estaba condenado si podía verlo. No era como si tuviera otra opción, y esa comprensión le hizo fruncir el ceño. Uno lo suficientemente pequeño, sin embargo, como para permanecer oculto detrás de las gafas de sol y el cuello de la chaqueta, lo cual era bueno. Después de todo, había que mantener las apariencias. No importa cuán irritante sea la situación. Naruto se sintió un poco extraño con su ropa nueva. Estaban cómodos, por supuesto, y Kitaro era extremadamente hábil. Fue desconcertante cómo logró perder su negocio en Wave Country. Fuera lo que fuese lo de la depresión económica, sonaba bastante mal. Había más de una razón para su inquietud, a pesar de lo que le había dicho a Kurenai. El otro factor simplemente le llevó más tiempo descifrarlo. Cuando la gente lo vio, ya no lo reconocieron inmediatamente. En cierto modo esto fue decepcionante. Quería que la gente lo reconociera a él, Uzumaki Naruto, el paria del pueblo. Al mismo tiempo, era interesante que lo miraran con las expresiones neutrales y vagamente respetuosas que reservaban para los shinobi de la hoja que no reconocían. Al menos Ikitaro y el último guerrero parecían respetarlo como Naruto, a pesar de que Ikitaro no tenía forma de saber acerca de su prisionero sellado. Naruto mantuvo su rostro cuidadosamente neutral mientras caminaba con Kurenai-sensei y trataba de descubrir cómo se sentía al respecto. Algunos aldeanos finalmente reconocieron su rostro cuando se acercaron. En este punto muchos mirarían fijamente como lo hicieron en el pasado. Sin embargo, algunos continuaron luciendo confundidos. ¿Se preguntaban qué significaba la ropa? ¿O estaban empezando a cuestionar su opinión sobre los shinobi que usaban esa ropa? Naruto luchó por mantener la expresión sobria que Kurenai-sensei llamaba cara de juego por alguna oscura razón. Se preguntó si debería preguntarle también sobre las reacciones cambiantes de los aldeanos. Era un poco desconcertante lo sabio que era su instructor Jonin. Nunca se había encontrado con alguien que pasara tanto tiempo pensando en las razones detrás de las cosas. Al menos, nunca había conocido a alguien que pensara tanto en esas cosas y que también estuviera dispuesto a compartir esa información con él. Probablemente había pasado más tiempo pensando y menos hablando en las últimas 24 horas que en cualquier día de su vida. No entendía por qué dedicaba tanto tiempo a explicar las cosas. Ella dijo que para él era importante entenderlo, así que eso lo convirtió en parte de su trabajo. Pero eso también se aplicaría a los instructores de la academia, ¿no? Hasta su último año, cuando fue asignado a la clase de Iruka-sensei, nunca había tenido un instructor que simplemente respondiera cualquiera de sus preguntas. Algunos eran sarcásticos o abusivos cuando levantaba la mano, queriendo saber por qué no podía entender algo tan simple. Esto normalmente haría reír a sus compañeros de clase a expensas de Naruto. Los realmente fríos simplemente lo ignoraron cuando levantó la mano, mirando a través de él como si no estuviera allí. Esos fueron los peores y alimentaron su determinación de convertirse en un bromista. Si quisieran ignorarlo, pagarían el precio. Naruto respiró hondo mientras se acercaban al área de entrenamiento 19. Kurenai-sensei había explicado mientras almorzaban que estaría demasiado ocupado para hacer muchas bromas. Naruto no estaba muy seguro de cómo se sentía al respecto. Se había divertido un poco durante los últimos años y disfrutaba del respeto a regañadientes que se había ganado de las pocas personas que podían apreciar su arte. Echaría de menos planificar y ejecutar una de sus acrobacias, sin mencionar las salvajes persecuciones que inevitablemente siguieron.
Por otro lado, sus bromas generalmente las hacía por aburrimiento, lo cual era un anatema para él, y Kurenai-sensei prometió que no tendría tiempo para aburrirse. También fue extrañamente irritante como dijo que no quería que él causara problemas ahora que estaba en su equipo. Había vivido solo durante años, sin que nadie le mandara. Ahora su instructor Jonin estaba imponiendo la ley y restringiendo lo que podía hacer, incluso durante su tiempo libre. Sin embargo, no solo estaba molesto por esto. También dijo que su mal comportamiento podría afectar negativamente a su equipo y a ella misma. Cuando ella dijo, no quiero tener que explicarle a Okage-sama por qué uno de mis genios todavía tiene suficiente tiempo libre para desfigurar el monumento, sintió que su estómago se contraía como si lo hubieran golpeado. Sus genios. Su equipo. En realidad, nunca antes nadie lo había reclamado así. Era una sensación alarmante y reconfortante al mismo tiempo. Nadie había descrito a Naruto como de ellos antes, de ninguna manera que contara. Su aceptación en la Academia Ninja de Konoha fue, en el mejor de los casos, a regañadientes, y sospechaba que Okage-sama tenía algo que ver con eso. Después de todo, el anciano fue la primera persona que le preguntó si quería entrenar como shinobi. Pero Kurenai-sensei lo describió libremente como su alumno, incluso cuando hablaba con los aldeanos que obviamente lo odiaban. Hinata no parecía decepcionada por formar equipo con el último. Shino tampoco, aunque era difícil saberlo con esas gafas oscuras que llevaba sobre su rostro inexpresivo. Kurenai también dijo que dependía de él para ayudar a mantener seguros a sus compañeros de equipo. Nunca nadie le había dicho algo así antes. La responsabilidad que implicaba era un poco aterradora. Pero al mismo tiempo quería gritarlo a los cuatro vientos. Este último sentimiento lo sorprendió. Uzumaki Naruto no era conocido por sus capacidades introspectivas. Había pasado por 12 años difíciles operando por el asiento de sus pantalones, pero Kurenai-sensei había demostrado en casa de Moritake cuán poderosa era su intuición cuando era reforzada por un pensamiento intenso. Fue con esto en mente que trató de separar sus propios sentimientos. Le tomó un tiempo sorprendentemente corto llegar a una respuesta. Había sido reconocido. En el espacio de 24 horas, Naruto había sido reconocido por no menos de 4 personas. Primero Iruka, a quien había conocido durante su último año en la academia. Incluso después de sufrir la pérdida de su familia a manos del Kyuubi, todavía veía a Naruto como un niño solitario, muy parecido a él, en lugar del demonio Kitsune. Más sorprendente fue el Jonin que había pedido que lo incluyeran en su equipo, valorando su habilidad con Kage Bunshin no Jutsu. Ella no lo conocía, pero aún veía valor en él como persona y shinobi. No era tan tonto como para creer que los recados que habían hecho esa mañana eran una parte normal de las responsabilidades de un instructor Jonin. Sus compañeros de equipo también lo aceptaron hasta cierto punto. Ayer no se burlaron cuando lo golpearon durante sus improvisados combates de sparring. De hecho, incluso notó que Hinata sonreía cuando rebotó en el árbol y, por una vez, entró dentro de la guardia de Shino. Shino no se enojó cuando Naruto realmente le notó. Él simplemente asintió en silencio y volvió a ponerse en posición de preparado. Hasta donde Naruto podía recordar, ninguno de los dos se había reído o se había burlado de él mientras estaban en la academia, lo que ya los colocaba en una clara minoría. Los pensamientos de Naruto tropezaron entre sí mientras reflexionaba sobre este descubrimiento. Recordó lo que su sensei había dicho sobre el equipo 10. La mayoría de los Shinobi Oha también conocían a sus famosos padres, el anterior equipo Nara Akimichi y Yamanaka, y como todavía eran amigos y compañeros de bebida, hasta el día de hoy. Naruto se preguntó si conspiraron para tener a sus hijos aproximadamente al mismo tiempo, solo para asegurarse de que tuvieran la oportunidad de trabajar juntos como genin como sus padres. ¿Su equipo se volvería tan cercano? ¿Era eso normal para los genins que realizaban misiones juntos? Para Naruto, que nunca había tenido amigos de su edad, esa idea lo golpeó como un rayo, casi haciéndolo tropezar y caer. ¿Shino y Hinata se convertirían en sus amigos, además de compañeros de equipo? Teniendo en cuenta lo que sabía, parecía casi inevitable, ¿no? Entonces Naruto sintió un repentino escalofrío. Bueno, quizás no sea inevitable. Había otro posible destino que aguardaba a cada equipo genin. A pesar de la presencia de instructores Jonin y las limitaciones sobre las misiones que podían realizar, siempre existía el posible destino que aguardaba a cualquier shinobi en una misión. La mala suerte y la traición podían eludir cualquier salvaguardia, y los Jonins no eran infalibles.
A veces los genins no regresaban de sus misiones. Naruto también escuchó que muchos murieron durante las difíciles pruebas para el rango Chunin. En ocasiones lograron regresar, pero con lesiones que los obligaron a buscar una vocación diferente. Se mire como se mire, ser un shinobi profesional no era una profesión segura. Por extraño que parezca, dado el poco tiempo que los había tenido, la idea de perder a sus compañeros de equipo provocó un escalofrío en el corazón de Naruto. Sabía que en ese momento temía la pérdida de un amigo potencial más que la pérdida real, pero aún así le dolía. Sabía que Kurenai-sensei haría todo lo que estuviera en su poder para evitar eso, pero nuevamente, ella todavía era solo humana. Entonces recordó lo que ella había dicho antes. Y tú también me ayudarás a mantener a Shino y Hinata a salvo, fueron sus palabras. La mandíbula de Naruto se apretó y se sintió inexplicablemente enojado, casi feroz. Se encontró apretando los dientes y apretando los puños mientras se acercaban al área de entrenamiento. Para alguien que había estado solo toda su vida, Kurenai-sensei, Shino y Hinata se habían unido a Iruka-sensei como representantes de algo que era más precioso que el oro. Cualquiera que intentara herir a su preciosa gente lo haría solo después de pasar por encima de su cadáver. Kurenai no pudo reprimir por completo una sonrisa sombría cuando sintió que la intención asesina literalmente explotaba desde el interior de su estudiante. Había sido fascinante observar sutilmente el juego de emociones en su rostro mientras caminaban hacia el área de entrenamiento para reunirse con los demás. Tendría que enseñarle a ocultar mejor sus emociones cuando estaba pensativo, porque la dirección de sus pensamientos le había resultado casi vergonzosamente obvia. Asuma y el chico Nara le limpiarían los bolsillos si pudieran atraerlo a 1 o 3 juegos. Pero ahora parecía haber conectado los puntos que ella le había presentado, y su obvia determinación confirmó que ella había elegido sabiamente. No sabía si tener un potencial especialista en combate pesado en su equipo habría salvado a Mata y a los demás, pero no haría daño. Especialmente teniendo en cuenta lo motivado que parecía estar Naruto. No se dio cuenta de las reacciones de los demás, con los puños a los costados y la mirada fija en la calle. Pero los aldeanos definitivamente notaron el aura asesina que irradiaba el niño como una hoguera. Muchos de ellos le dieron la espalda antes de que su presencia se registrara. Los que aún no habían reconocido a Naruto eran silenciosamente respetuosos. Los que reconocieron al carcelero del Kyuubi parecían aterrorizados. Bien podrían hacerlo, reflexionó Kurenai enojado, dada la forma en que lo han tratado. No obstante, colocó con cuidado una mano sobre el hombro del niño. Su cabeza se giró, mirándola fijamente, pero sus rasgos se suavizaron inmediatamente cuando la vio. Él asintió sin decir una palabra y sonrió. Sabía que el chico tenía una fuerte voluntad. Tendría que serlo para haber soportado el trato de los aldeanos sin derrumbarse y arremeter. Pero hasta ahora, nunca había tenido una demostración objetiva de ello. Se necesitaba una fuerza de voluntad considerable para generar una atmósfera psíquica capaz de intimidar sin palabras. Especialmente sin contacto visual. Pero el rubio bajo había pasado de ser un bromista sonriente a un asesino enfurecido en un abrir y cerrar de ojos, hasta un punto del que incluso Ibiki-san se habría dado cuenta. Cada vez más, el niño parecía un diamante en bruto, esperando simplemente una mano lo suficientemente paciente para pulirlo hasta alcanzar la perfección reluciente. Tal vez su analogía estaba un poco equivocada, su verdadera tarea era más bien convertirlo en un arma con filo de diamante, capaz de ayudarla a alcanzar una meta que se había fijado años atrás. Hinata fue la primera en llegar al área de entrenamiento 19. Había salido de casa antes de lo estrictamente necesario, pero estaba feliz de estar fuera del complejo Hyuga. Supuso que era algo vergonzoso sentirse más feliz lejos de su hogar ancestral. Sabía que su padre vería eso como una degradante falta de orgullo por su herencia. Hinata a veces se preguntaba qué pensaría su madre si todavía estuviera viva. Shino llegó unos minutos después. El chico Aburame estaba en silencio, simplemente asintiendo con la cabeza cuando ella lo saludó. Al principio Hinata se preguntó si estaba enojado con ella por no estar de acuerdo con él durante el almuerzo de ayer. Pero mientras lo observaba examinar la base de uno de los árboles, recordó lo callado que había estado en la academia. Quizás simplemente no tenía nada que decir. Kurenai llegó con otro chico, y Hinata tardó un momento en reconocer a Naruto sin el mono naranja que había sido su marca registrada durante los últimos años. Estaba frunciendo el ceño, haciendo que Hinata se preguntara qué pasaba.
Naruto siempre estaba sonriendo y bromeando, y que él pareciera tan sombrío. Mientras se acercaban, Kurenai-sensei puso su mano sobre su hombro y dijo algo demasiado bajo para escucharlo. Naruto asintió y se sacudió, como un perro con el pelaje mojado, y luego se enderezó y dejó escapar un suspiro. Naruto les sonrió a todos y ella sintió que su rostro comenzaba a sonrojarse nuevamente. Me alegra ver que todos llegaron temprano, gritó Kurenai mientras se acercaban. La puntualidad es importante para lo que hacemos, o mejor dicho, llegar demasiado tarde puede ser fatal. Hinata sintió que se le contraía el estómago ante las sombrías palabras del Jonin, pero trató de no dejar que su miedo se mostrara. A mi padre le mortificaría que cualquier Hyuga, y mucho menos su propia hija, mostrara miedo ante los demás. No es que Hinata hubiera hecho también en cumplir los deseos de su padre. Shino no reaccionó visiblemente a las palabras de su sensei. En lugar de eso, siguió mirándola a través de sus omnipresentes gafas oscuras. Hinata envidiaba su reserva. Hinata no sabía muy bien qué hacer con el nuevo uniforme de Naruto. Tenía bastante buen aspecto con él, tenía que admitirlo. Ciertamente también era más práctico, pero su mono naranja se había convertido en una parte tan importante de él que parecía extraño verlo sin él. La forma tranquila en que se acercaba a Kurenai-sensei también estaba en desacuerdo con su comportamiento normal. Todo esto hizo que Hinata se preocupara por su compañera de equipo. Le gustaba el Naruto que siempre sonreía y lo intentaba de nuevo, y no quería ver ese cambio. A medida que se enojaba más, un pensamiento repentino la hizo detenerse. A ella le gustaba el Naruto ruidoso y atrevido, pero a él necesariamente le gustaba. Parecía tan abatido después del examen de Genin, y su mente volvió a otros momentos en los que había estado deprimido. ¿Fueron esas realmente las únicas veces que se había enfadado, o fueron las únicas veces que lo dejó ver? Leer a la gente era un gran arte entre los Hyuga, desde que uno de los ancestros líderes de su clan llevó su Byakugan a un nuevo nivel. Inaro-san fue el primero en leer activamente las intenciones de una persona a partir de la tensión en sus cuerpos y la forma en que se movían. Se decía que las observaciones que hacía eran devastadoramente precisas, y el Señor del Fuego a menudo lo contrataba para evaluar a sus cortesanos y ayudar a su maestro de espías a eliminar a los desleales. Se decía que sus ojos eran lo suficientemente agudos como para detectar variaciones en el pulso de un shinobi al observar las vibraciones en la piel sobre sus arterias carótidas. Incluso existe el rumor de que el miedo a esta formidable habilidad fue lo que llevó a la familia Atake a empezar a usar sus máscaras tradicionales. Como ocurre con la mayoría de las artes de su familia, Hinata no era muy experta en la lectura corporal. Podía ver la decepción y el resentimiento que se reflejaban en los ojos de los ancianos del clan, pero tampoco se molestaron en ocultar sus sentimientos. Por otro lado, se decía que su primo Neji podía ver cosas que los adultos deseaban pasar desapercibidas. De la mayoría de las personas, Hinata simplemente podía adivinar su estado mental. Sin embargo, también pasó mucho tiempo estudiando a Naruto. Ella no era experta en sus estados de ánimo volubles, pero cuando lo vio acercarse, no sintió ninguna sensación de tristeza o enojo en él. Él simplemente era, reservado, de una manera extraña. Al mismo tiempo, también parecía muy concentrado. Cuando Kurenai-sensei habló, Naruto asimiló cada palabra. Ni siquiera Iruka-sensei en su momento más enojado podía captar tanta atención de Naruto. Hinata se encontró respetando aún más al Jonin ahora, aunque se preguntaba qué le había dicho o hecho a Naruto para ganarse ese respeto. Su curiosidad se hizo aún más fuerte cuando la mujer metió la mano en la bolsa que llevaba en la cintura y sacó un par de pergaminos. Le entregó uno a Shino y el otro a Hinata. Estos son algunos ejercicios que me gustaría que realizaras por tu cuenta, fuera de nuestras reuniones de equipo. En su mayoría son ejercicios de velocidad y desarrollo de resistencia, aunque también hay actividades que deberían desarrollar tu capacidad y control de chakras. Hinata colocó con cuidado el pergamino en su bolsa de armas. No, sensei, ¿qué haremos durante las reuniones del equipo? A pesar del comportamiento amable de Kurenai-sensei, a Hinata todavía le resultaba vergonzosamente difícil hablar o hacer preguntas. Esa es una buena pregunta, Hinata, respondió Kurenai de manera uniforme. Me gustaría dedicar este tiempo a trabajar en cosas que nos beneficiarían si todos estuviéramos juntos. Para el entrenamiento de velocidad y resistencia, dejaré que cada uno de ustedes se asegure de esforzarse lo más fuerte que pueda. Recuerda, no solo serás tú quien pague la penalización si no lo haces, sino que un equipo también necesita aprender a luchar juntos.
El combate te permitirá probar y mejorar tus habilidades unos contra otros, y también te permitirá entender los estilos de lucha de los demás. Por lo que vi ayer, son bastante diferentes. Kurenai sonrió, tal vez un poco sombríamente. Ese conocimiento resultará muy útil cuando luchen juntos como un equipo. Sabrán cómo reaccionarán sus compañeros de equipo y podrán moverse con ellos sin problemas para contrarrestar cualquier amenaza. Un equipo shinobi bien entrenado puede moverse en conjunto como un equipo bien engrasado. Máquina, y se vuelve mucho más eficaz que la simple suma de sus miembros. A este bono extra lo llamamos sinergia. Hinata asintió lentamente. Recordaba vagamente algo sobre ese concepto de las lecciones en la academia el año pasado. Naruto frunció el ceño pensativamente pero no dijo nada. Con eso, Kurenai los puso a trabajar. Empezaremos solo con Taijutsu Oi. No hay otras técnicas por ahora. Solo mano a mano. Hinata, ¿por qué no empiezan tú y Naruto? Solo contacto ligero. Hinata estaba un poco nerviosa por entrenar con Naruto a primera hora, pero trató de controlar sus reacciones. Sensei tenía razón, necesitaba conocer a sus compañeros de equipo tan bien como se conocía a sí misma. Naruto se movió un poco rígido al principio, tal vez debido a su ropa nueva. Hinata activó su Byakugan para poder ver sus puntos Tenketsu, pero no sacó ningún chakra de sus palmas mientras golpeaba. De esta manera podía saber si acertó, lo cual no era tan frecuente como le gustaría, pero no incapacitaba a su compañero de equipo. Naruto se sobresaltó sobre sus talones cuando su palma se deslizó alrededor de su bloque y lo golpeó en el pecho. Él le sonrió con tristeza y sacudió la cabeza. Su estómago dio un extraño temblor cuando él volvió a adoptar una postura preparada. Naruto no parecía estar molesto porque ella le había marcado. De hecho, su mirada era casi de aprobación. Ese pensamiento la hizo vacilar y casi se salta una cuadra. Naruto, por supuesto, estaba dando golpes en el último instante. Ninguno de los dos quería lastimar al otro. Sin embargo, sus nudillos todavía golpeaban su hombro. Mortificada por su desliz, Hinata lo agarró de la manga y envolvió sus dedos alrededor de su brazo justo por encima de la muñeca. Bajó la otra mano, apuntando al punto Tenketsu justo encima del ara, entre el ombligo y el diafragma. Naruto se giró hacia atrás para evitar el golpe, pero su agarre en su brazo limitó su movimiento. Naruto cayó hacia atrás a propósito. Hinata soltó su brazo para poder darle una patada, pero luego se dio cuenta de que ahora tenía un puñado de su chaqueta apretada en su puño. Su impredecible compañero de equipo rodó sobre su espalda, levantando sus rodillas hasta su pecho, y Hinata fue arrastrada hacia adelante. Él soltó su hombro mientras su estómago descansaba sobre sus sandalias. Hinata apenas vio la sonrisa de satisfacción en su rostro antes de ser lanzada al aire. Hinata se encontró boca abajo, volando hacia atrás por el aire. Se acurrucó para acelerar su rotación y logró ponerse de pie antes de aterrizar, de espaldas a Naruto. Buenas recuperaciones, los dos, dijo Kurenai, y con el Byakugan aún activo, Hinata pudo verla sonreír sin tener que girar la cabeza. Estaba avergonzada por su desliz y podía ver la mirada de desaprobación de su padre en su mente, pero nadie aquí parecía darse cuenta o importarle. No obstante, Naruto parecía un poco más concentrado cuando reanudaron su partido. Sus ataques se aceleraron y se volvieron más fluidos, y Hinata tuvo que concentrarse por completo para bloquearlo. Cada vez que bloqueaba uno de sus golpes o patadas, su sonrisa se hacía un poco más amplia y Hinata se encontraba sonriendo un poco también. Realmente debería haber participado en el entrenamiento después de clase, reflexionó mientras se agachaba bajo una patada circular. Ella barrió su pierna de apoyo, pero Naruto se giró hacia un lado con el movimiento y aterrizó sobre sus manos. Su cintura se torció y el pie que ella había barrido se arqueó hacia su cara. Se echó hacia atrás para evitarlo y, al pasar, le golpeó la parte posterior de la pantorrilla con la palma de la mano. Esto hizo que la parte inferior del cuerpo de Naruto perdiera el equilibrio hacia la izquierda. Debería haber caído al suelo, pero lo había anticipado y flexionó los codos, lanzando la parte superior de su cuerpo al aire mientras sus piernas giraban hacia el suelo. Terminó de pie en una postura cómicamente amplia, pero la rotación acercó su mitad superior a Hinata y su mano izquierda apareció dentro de su guardia. Intentó retroceder ante el puño que se elevaba hacia su mandíbula, pero ya era demasiado tarde. Cerró los ojos y sintió que su cabeza se sacudía. En lugar del esperado dolor del impacto, sintió la barbilla muy caliente. Abrió los ojos y se dio cuenta de que había dejado caer su Byakugan por la sorpresa.
La mano de Naruto estaba envuelta alrededor de la punta de su barbilla, sus dedos cálidos en sus mejillas. Entendido. Dijo, riendo alegremente. Él retiró la mano mientras ella parpadeaba. Me movía demasiado rápido para estar seguro, así que abrí la mano. Él frunció el ceño. No me dolió, ¿verdad? Hinata sacudió la cabeza, sin confiar en su voz. Sabía que se estaba sonrojando, pero también se dio cuenta de que toda su cara estaba roja por el esfuerzo, así que con suerte no se notaba. De hecho, estaba empapada de sudor y se estaba volviendo difícil evitar que le temblaran los brazos. La cara de Naruto estaba un poco sonrojada, pero eso fue todo. Estaba un poco perturbada porque él ni siquiera respiraba con dificultad. Muy bien, los dos, gritó Kurenai-sensei. Adaptación, improvisación. Pero tus debilidades no son tus técnicas. La experiencia solo los mejorará a ambos. Kurenai entrenó con Shino a continuación, para darles un respiro. Como era de esperar, su sensei era notablemente más rápido y más fuerte que Shino. La atención de Hinata, sin embargo, se centró más en el rubio sentado en el césped junto a ella. Ni siquiera parecía haber estado haciendo ejercicio ahora, y se preguntó si simplemente habría estado jugando con ella mientras entrenaban. Debería haber sabido que no era tan buena, reflexionó con reproche mientras juntaba sus dedos índices. El codo de Naruto la sacó de sus pensamientos. ¿Todos esos golpes con las palmas fueron momentos en los que habrías usado chakra para apagarme? Le preguntó a ella. Hinata asintió en silencio. Aparte de que Kurenai explicó las razones por las que entrenaron juntos, no era que Hyuuken fuera un gran secreto. Las famosas técnicas de su familia fueron descritas, de manera general, durante las conferencias de historia en la Academia Ninja de Konoha. Naruto se frotó la nuca. Entonces supongo que te atrapé 2 veces y me habrías demolido al menos una docena. Eso es bastante bueno. Hinata se giró y miró fijamente al chico, pero él no parecía estar burlándose de ella. Kurenai sonrió mientras ponía a Shino en aprietos. El chico era un poco más grande y físicamente más fuerte que sus compañeros de equipo, y en su mayor parte no había sido desafiado tanto el día anterior. Tenía la sensación de que el chico era en realidad un poco más talentoso de lo que dejaba entrever. A pesar de lo reservado que había sido el padre del niño, se dio cuenta de que no debería sorprenderse que su hijo tratara la academia como una tarea de infiltración. En el fondo de su mente, Kurenai nuevamente se preguntó cuán despistados parecían estar los examinadores de la academia. Si estamos enseñando a los niños a ser shinobi, reflexionó, ¿por qué deberíamos esperar que las pruebas sencillas de sus habilidades sean precisas? Algunos estudiantes se destacarían en eso, por supuesto. El chico Uchiha, Sasuke, parecía tener algo que demostrar, por lo que, por supuesto, se esforzaría para convertirse en el mejor de su clase. Pero esas podrían resultar ser las excepciones. Se quedó después de la reunión donde fueron asignados los genins y interrogó a Iruka por todo lo que pudiera decirle sobre sus cargos. El Chunin estaba un poco desconcertado por su atención, pero se alegró de que ella realmente estuviera interesada en sus observaciones, así como en las calificaciones de los exámenes. En ellos, se decía que Shino era simplemente promedio en Taijutsu. Era más que capaz de derrotar a alguien sin entrenamiento, pero apenas estaba por encima del tercio inferior de su clase en la academia. Pero ahora, colocado en el lugar contra un oponente superior, el niño estaba ejecutando bloqueos y contraataques a un nivel de habilidad cercano al de un Chunin. «Nos has estado ocultando», acusó mientras lanzaba un golpe con su lanza en su sección media. Él bloqueó silenciosamente con el borde de su muñeca y envió un golpe con el puño hacia atrás contra su sien. Kurenai entró y lo bloqueó con su antebrazo. Levantó una rodilla que pasó desapercibida y golpeó a Shino en el estómago. Él asintió, reconociendo su punto y volvió a adoptar una postura preparada. Ella le envió una patada al abdomen, pero cuando él intentó bloquear, ella echó el pie hacia atrás, volvió a lanzar la patada y la lanzó nuevamente a su cabeza. Él agachó la cabeza, pero el talón de ella le golpeó el hombro al caer. Shino introdujo 2 dedos en el hueco de su rodilla y ella apenas logró tirar la pierna hacia atrás antes de que el golpe nervioso la adormeciera. «¿No aprendiste eso en la academia?», observó mientras él desviaba un golpe con la mano que ella apuntaba a sus costillas flotantes. «¿Entrenamiento extra con tu familia?», preguntó mientras bloqueaba su contraataque en su estómago. Shino empujó hacia atrás contra su bloque y sus pies se deslizaron hacia atrás unos centímetros sobre la hierba. Evidentemente ese era su objetivo ya que ese movimiento le dio suficiente espacio para levantar el pie y patear.
Le agarró el tobillo entre las palmas y le giró bruscamente la pierna. Saltó hacia arriba y retrajo la pierna, acercándose para darle un golpe con la mano del cuchillo en la cara. El movimiento fue inesperado y oportuno, y apenas echó la cabeza hacia atrás a tiempo para evitarlo. Tal como estaban las cosas, las yemas de sus dedos recorrieron la piel de su frente. Ella usó su agarre en su tobillo para lanzarlo hacia atrás y él dio un salto mortal hacia atrás una vez antes de ponerse de pie y ponerse en cuclillas. Muy bien, Shino, dijo Kurenai con aprobación. Pero si deseas permanecer en este equipo, no te detendrás durante nuestras sesiones de entrenamiento. Puedo entender tu cautela dentro de la academia, pero no debería haber secretos entre compañeros de equipo. Vio a Naruto dar un sobresalto de culpa por el rabillo del ojo y supo que él también había recibido el mensaje. Shino simplemente asintió ante esto, lo cual aceptó de buena gana. Ella lo haría hablar. Con el tiempo, tal vez. Después de eso, Naruto entrenó con Shino y le resultó notablemente más difícil dar un golpe que el día anterior. Kurenai también aprovechó la oportunidad para trabajar con Hinata en sus técnicas de bloqueo. Kobaru-sensei había hecho lo mismo por ella hace muchos años. Había formas de inclinar los brazos y las piernas que aumentaban la influencia. Estos bloques modificados no se enseñaron en la Academia Ninja de Konoha porque requerían velocidad y sincronización superiores para ejecutarse correctamente. Sin embargo, para una kunoichi ágil que poseía menos fuerza en la parte superior del cuerpo que sus homólogos masculinos, eran ideales. Hinata adoptó las técnicas con avidez y Kurenai se dio cuenta de que se sentía halagada de recibir alguna instrucción individual. Si ya no despreciaba a Ayashi, las reacciones de la chica Yuga la impulsarían a hacerlo. Cuando le explicó por qué le estaba mostrando a la chica las técnicas alternativas, Hinata solo asintió pensativamente. Kurenai se avergonzó al recordar cómo le había hecho pasar un mal rato a Kobaru por su insinuación de que ella era más débil que Mata y Onomaru. Después de aproximadamente media hora de esto, desconectando a sus compañeros de entrenamiento cada pocos minutos, Kurenai descubrió que todos sus genins estaban algo peores por el desgaste. El nuevo uniforme de Naruto estaba cubierto de polvo y trozos de hierba de todas las veces que lo habían derribado. Al mismo tiempo, también sonreía ampliamente mientras ayudaba a Hinata, quien se había arrodillado después de bloquear con éxito su última patada. La chica Hyuga tenía la cara roja y apenas podía mantenerse en pie, y el pecho de Shino se movía lo suficientemente rápido como para informarle a su maestro que respiraba con dificultad. Está bien, es un buen comienzo. Podemos caminar para refrescarnos y dejar que nuestros músculos se relajen. Puedo decir que definitivamente necesitamos trabajar en el entrenamiento de resistencia. Asegúrate de seguir los ejercicios que te di y pregúntame si algo no está claro. Con eso, los condujo fuera del área de entrenamiento y por las afueras del pueblo. Los aldeanos con los que se cruzaron tuvieron reacciones muy diferentes ante los genins puestos a su cargo. Los ojos de Hinata y su frente sin adornos la marcaban como miembro de una de las familias más antiguas y poderosas de Konoha. Las personas que no la conocían le daban al menos un gesto respetuoso y ella les devolvía a quienes notaba. La ropa y las gafas de Shino lo marcaban como una burame, y la mayoría de la gente le daba un amplio margen. Algunos se miraron los brazos y las piernas, como para asegurarse de que no se les hubiera subido un insecto. Kurenai tenía que preguntarse qué tan común era que un miembro del clan de Shino etiquetara a las personas a su alrededor con las hembras de los insectos Kikai que producían olores. La persona con la que había trabajado explicó que le ayudó a diferenciar a sus compañeros de equipo de los aliados que había puesto de guardia. También resultó útil cuando un miembro de su equipo había sido emboscado y herido y necesitaban encontrarlo rápidamente. Por supuesto, eso no significaba que se sintiera cómoda con la idea de que alguien le ordenara a un insecto que se arrastrara hasta su cuerpo y se ocultara. Probablemente necesitaría hablar con Shino sobre eso la próxima vez que pudiera hablar con él a solas. Si bien Shino parecía desinteresado e imperturbable por las reacciones de los aldeanos, no se podía decir lo mismo de Naruto. Tal vez fue su aceptación por parte de Iruka. Tal vez fue su propio acuerdo de que su trato era injustificado. En cualquier caso, cuando Naruto recibió su dosis normal de miradas furiosas y maldiciones murmuradas, comenzó a devolverle la mirada. Pronto caminaba con los puños a los costados y las piernas rígidas por la ira y el resentimiento. En privado, Kurenai se preguntaba si esta no era una actitud más saludable para él que su negación anterior. Al mismo tiempo, no le serviría tener un altercado con aldeanos al azar.
Ella decidió dejarlo resolver sus sentimientos por su cuenta, pero vigilarlo de cerca y ofrecerle consejos si se lo pedían. Para cuando llegaron a la torre del Hokage, todos parecían haberse recuperado del combate. Los guió escaleras arriba hasta el piso superior y les dijo a los Chuunins de turno que eran el equipo 8 reportándose para una asignación. Ante sus palabras, notó que Naruto enderezó su postura con orgullo, e incluso Hinata dejó de mirar hacia abajo por un momento.